Listo. Muy buenos días a todas las personas que se conectan a nuestro seminario de hoy. Les doy la más cordial bienvenida. Vamos a empezar con voy a presentar a continuación a nuestro conferencista. Él es el maestro Fernando Páez Mendieta. Fernando ha estado vinculado al Instituto de Recursos Mundiales, World Resource Institute, desde el año 2012. Actualmente es el director adjunto del WRI en Colombia y director de movilidad urbana para México y Colombia. Él es administrador público egresado de la Escuela Superior de la Administración Pública de Bogotá, especialista en administración de la calidad y productividad de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, y MBA de la Universidad del Rey Juan Carlos de España. También adelantó estudios en administración de gobiernos municipales con la Unión Iberoamericana de Municipalistas de España. Ha desempeñado diversos cargos de la administración pública local y nacional de Colombia desde el 93, entre los que destacan subdirector de inversión pública del Departamento Administrativo de Planeación de Bogotá del 2001 al 2006, subgerente y gerente general de Transmilenio entre 2006 y 2011, y tuvo a su cargo el proceso de reestructuración del Sistema Integrado de Transporte Público de la Ciudad de Bogotá. Fernando también asistió técnicamente en el sistema de transporte público en diferentes ciudades mexicanas. Es el responsable técnico de la Asociación Mexicana de Autoridades por la Movilidad, AMAN. Participó en proyectos de política pública y gobernanza para la movilidad urbana en México. Además, ha participado en procesos de capacitación técnica justamente en la materia de movilidad urbana. Fernando, le doy la bienvenida. Muchas gracias por su participación. Tiene la palabra, su presentación es Transformación de los sistemas de transporte público en Latinoamérica. Entonces, si por favor nos comparte su pantalla y adelante. Muchas gracias, Oscar. Primero que todo, agradecer al Tecnológico de Monterrey por esta invitación. Siempre es muy importante tener la oportunidad de compartir algunos temas que son de interés en el trabajo que realiza WRI en los diferentes países y bueno, pues poder generar algunas reflexiones respecto de temas que hoy pues nos ocupan tanto y en materia de movilidad, por ejemplo, pues para las ciudades siempre es un tema de primer orden, un tema prioritario en las agendas de los gobiernos, dada la importancia que tiene la movilidad de personas y de bienes en las ciudades y que implica pues un gran reto, no solo en términos de la dinámica urbana, sino en términos de los impactos que genera la movilidad en general. De tal manera que mi propósito de hoy, en el marco un poco temático de lo que viene trabajándose en este ciclo de conferencias, es pues hablar un poco de cómo ha sido el proceso de transformación de los sistemas de transporte público y cómo contribuye esto de manera importante a la reducción de emisiones, pero cómo también esto es un tema multifactorial que debe considerar varios aspectos que deben tenerse en cuenta para esto y que sin duda, repito, pues están en el orden del día de las agendas de ciudades. Lo primero, pues es considerar un tema que es muy importante y es que el sector de transporte es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero y otros contaminantes que inciden en el cambio climático. A nivel global, el sector transporte pues, es la fuente de emisiones con mayor crecimiento, con un aumento proyectado del 70% para el 2050. Y con estas dos afirmaciones, pues sin duda, nuevamente, digamos, respaldo un poco esta afirmación de la importancia que tiene el tema de atender la movilidad, de organizar la movilidad, justamente para trabajar en evitar justamente que ese aumento proyectado y ese aumento de emisiones del sector transporte pues sea uno de los elementos que impacte de manera clave el tema de cambio climático. Y en este sentido, pues el transporte público sin duda tiene un papel importante no solo en términos de la transformación misma de su operación y del cambio de tecnologías, sino que al tener sistemas de transporte público debidamente estructurados y de alta calidad, pues también se genera un cambio modal al uso del transporte público como un sistema más sustentable y a la promoción alrededor del transporte público de la movilidad activa, principalmente incentivar que la gente camine y use
otros modos de transporte como la bicicleta conectados a los sistemas de transporte. Aquí hay unos datos de emisiones a nivel global, donde pues hay en materia de transporte, donde claramente se ve que el aporte pues es fundamental, y se estima que esas emisiones para América Latina en el sector transporte crezcan en un 114% para 2050. Y se proyecta pues que a nivel regional estas emisiones pues aumenten 1.5 veces más rápido que a nivel global. Eso pone a América Latina en el foco de atender pues de manera muy importante este tema, y básicamente porque pues hay un incremento importante en la motorización, principalmente en el aumento de automóviles y motocicletas. El tema de motocicletas viene siendo un tema que, como un medio alternativo de transporte que resulta para el usuario de ese servicio bastante cómodo en términos de evitar la congestión, de poder llegar más rápido a su destino, de que no ocupa espacio para el estacionamiento, etcétera, tiene un crecimiento importante en los países latinoamericanos. Y ahora, digamos, a esto se suma otro factor que está relacionado con los impactos de la pandemia. Un poco el hecho del temor al contagio ha reducido de manera importante el uso de transporte público, y en ese sentido hay cosas positivas como el incremento del uso de la bicicleta, pero también cosas negativas como el aumento de usos de vehículos privados, principalmente de un solo ocupante, tanto coches como motos, y esto es un tema sobre el cual puede haber un impacto importante en términos de sustentabilidad. Sumado a esto, a que, digamos, cada vez la población que vive en ciudades es mucho mayor. Se calcula que en ciudades la población esté hacia el 2050 entre el 85 y el 90%. Ya para las ciudades latinoamericanas está aproximadamente en el 80% de población que vive en las zonas urbanas. En países de Asia, principalmente, por ejemplo, India, todavía hay mucha ruralidad, pero el crecimiento viene de manera importante, y esto hace pues que los centros urbanos pues cada vez estén más poblados, y eso genera necesariamente necesidades de movilidad. Si le sumamos a esto que ante este crecimiento de la población, el desarrollo urbano de las ciudades, como hemos identificado, es distante, disperso y desconectado, las necesidades de movilidad se hacen cada vez mayores, y si no hay una oferta adecuada de transporte público, pues esto genera externalidades negativas como crecimiento del parque vehicular, mayor congestionamiento, por ende mayores emisiones, y también problemas que tienen que ver con la seguridad vial, que generan además mortalidad y morbilidad por cuenta de los hechos viales en las ciudades. El transporte público en Latinoamérica es un servicio del sistema de movilidad, es clave, porque en Latinoamérica la mayoría de la población depende del transporte público para realizar sus actividades, y principalmente el uso del transporte público es para dos actividades esenciales, que es el trabajo y el estudio. Para el caso de México, el 40% de la población se mueve en transporte público, son aproximadamente 50 millones de personas, pero viendo los temas a nivel de la región, de los 570 millones de habitantes de la región, 200 millones usan el transporte público diariamente, y la región de Latinoamérica pues tiene el mayor uso de autobuses per cápita del mundo, y es pues porque básicamente los sistemas de transporte público son sistemas basados en buses, y aunque algunas ciudades han desarrollado sistemas de trenes, tranvías o metros, pues la población que atienden en este sentido realmente es baja. Pero adicionalmente, digamos, en materia de transporte público, aún con este nivel de uso, pues este transporte público masivo e incluso la posibilidad de la ampliación de infraestructura para el uso de transporte no motorizado no cubre en gran parte las necesidades de movilidad de la población. ¿Esto qué hace nuevamente? Que la gente deba recurrir, las personas
deban recurrir al uso de medios alternativos que está haciendo, repito nuevamente, el uso de vehículos particulares, principalmente además de un solo ocupante, y de motocicletas. Y esto pues pone, digamos, en primera línea la atención de esto. Es así como en general el sector transporte en materia de compromisos de los países para la reducción de emisiones tiene, digamos, un primer plano. Yo creo que no hay propuestas de NDCs a nivel de los países de Latinoamérica que no incluyan medidas de mitigación de emisiones en el sector transporte. Y eso implica por lo menos estos 4 elementos: planeaciones de redes de transporte intermodal. Cada vez más se busca que los servicios de transporte público estén interconectados independientemente del modo que ofrezcan, pero además incentivando que la conexión y la accesibilidad a los sistemas de transporte público sea mucho mayor a través justamente de los modos no motorizados, como la bici y la caminata. Adicionalmente, pues también medidas de política pública, como el establecimiento de impuestos para la importación de vehículos y, digamos, en estos últimos tiempos, incentivos para que haya una mayor penetración de vehículos eléctricos e híbridos como parte de los servicios de movilidad. Más adelante me detendré un poco en este tema. Y pues también el uso de combustibles más limpios. Ahí en materia de transición energética, pues se ha venido dando una transición que contempla justamente pasar del diésel inicialmente a gas natural vehicular. La electricidad toma un papel importante en este proceso de transformación y ahora pues ya empezamos a hablar de hidrógeno como una fuente también que permita el uso para los sistemas de transporte. En este sentido, digamos, existe en general una preocupación sobre los efectos nocivos relacionados con las formas tradicionales de desarrollo de la infraestructura y operación de transporte. En esta imagen vemos cómo, digamos, se muestra un sistema de transporte público desordenado, desestructurado, y aunque esto es una imagen de finales de los años 90, en Bogotá, la situación en algunas ciudades todavía hoy es de esta magnitud, 2 décadas después. Aquí vamos a ver un poco, a ver si nos funciona, perdónenme. Un video que ilustra un poco eso y cómo la atención... Esta imagen básicamente muestra cómo la situación del transporte público, repito, aunque sean imágenes de finales de la década de los 90 en Bogotá, repito, es una situación que se vive hoy todavía en muchas de las ciudades y que muestra tecnologías obsoletas, congestión, sobreoferta de vehículos, desorden en la operación, mala calidad en el servicio para los usuarios de transporte y, por supuesto, todas estas externalidades que mencioné en términos de emisiones que generan impactos en las personas como enfermedades respiratorias agudas, enfermedades y muertes por esto, de tal manera pues que pues, se ha venido dando justamente en las 2 últimas décadas ese proceso de transformación y avances concretos con miras a mitigar esas externalidades negativas y responder justamente a esas demandas ciudadanas para una mejor calidad de vida. Y ahí, digamos, un punto de quiebre sobre este proceso de transformación, y justamente es el año 2000 con la creación del sistema BRT Transmilenio en Bogotá, que generó todo un incremento en el número de proyectos de transformación de transporte público a nivel global y que sigue pues dándose. Y en este momento, aparte de generar esos sistemas de transporte masivo basados en buses,
también pues está retomando la inclusión de otras tecnologías nuevamente, como los trenes, los tranvías y algunas otras soluciones que justamente van en el camino de generar un transporte público más sustentable, de mejor calidad y que genere justamente ese cambio modal que tiene un impacto justamente en la reducción de emisiones. Esos procesos de transformación pues han estado motivados y digamos, alineados a contribuir pues, a mejorar la calidad del aire, a generar ahorros económicos, a disminuir efectos negativos en el uso de modos motorizados dependientes de combustibles fósiles, pero además también pues a evitar eso que vimos en el video, temas de ruido, de congestión vehicular, de siniestros de tránsito. Y esto sin duda pues tiene un impacto importante a nivel de los centros urbanos que, como vimos, cada vez son más poblados. Aquí algunas imágenes de ejemplos que han inspirado el hecho de tener sistemas de transporte mucho más ordenados, que implica, y ya lo veremos, cambios en la infraestructura, cambios en la tecnología, en la capacidad vehicular, justamente para evitar esa sobreoferta y esa sobreocupación de vehículos de baja capacidad con tecnologías obsoletas que generan pues grandes emisiones. Aquí, digamos, la inspiración de los sistemas BRT en Brasil, que está en Curitiba como un ejemplo de desarrollo urbano que considera el transporte y principalmente el transporte público como uno de los elementos de conectividad y facilidad de acceso a bienes y servicios. Esto es una imagen del sistema Transmilenio en Bogotá. Claramente el cambio frente a las imágenes que vimos y el video que vimos pues es importante en términos de una operación ordenada, de puntos de parada específicos, de tecnologías vehiculares mucho más actuales y con motores que generan menos emisiones. Aquí el ejemplo del Mexibus en el Estado de México y variaciones un poco a estos sistemas de infraestructuras pesadas como el BRT, y ahí tenemos cómo este tipo de soluciones se han ido adaptando a soluciones más livianas. Aquí hay una imagen de la línea 4 del Metrobús en la Ciudad de México que, aunque mantiene digamos, el hecho de tener corredores exclusivos para el transporte público, pues tiene una infraestructura más liviana que se va adaptando también a las condiciones y al contexto de la estructura urbana, por ejemplo, en este caso en los centros históricos. Es una situación que se va dando en la evolución y en la experiencia que se va adquiriendo de esto. Pero pues también buscar el hecho de cómo lograr una mejor conectividad a través de otro tipo de servicios. Aquí vemos el tren suburbano que conecta el Estado de México con la Ciudad de México, soluciones tipo tranvía que pues empiezan a tomar cierta fuerza también en Latinoamérica. Aquí tenemos una imagen de Medellín, que además se ha vuelto un ejemplo importante de integración intermodal del sistema de transporte que conecta el tranvía, el cable, con el metro y el sistema de buses, y ahora también con los sistemas de bicicletas públicas para garantizar una mejor conectividad y un servicio intermodal que por supuesto tiene todo un impacto en la reducción de emisiones generadas por el transporte público. Los cables que se están volviendo una solución también importante justamente para mejorar la conectividad de algunas poblaciones que tienen del sistema Metro Plus, que es el sistema de Medellín conectado con el sistema Metro, hablando un poco de esa conectividad. Y aquí justamente otros elementos de infraestructura y de conectividad del tranvía con los sistemas más pesados. Servicios de movilidad. Igualmente, pues se viene dando una implementación importante de los sistemas de bicicletas públicas como una alternativa, principalmente para realizar viajes cortos a nivel de las zonas
urbanas, pero también como un sistema importante de conectividad con los sistemas masivos de transporte público. Pero ver, digamos, un poco estas imágenes de algunos ejemplos de transformación que se han dado en las últimas décadas implica considerar eso que yo llamaba, digamos, un aspecto multifactorial en el cambio. Lo primero es en materia de políticas públicas y programas de financiamiento. No se puede dar este proceso de transformación si no hay formulación de políticas públicas que incentiven justamente ese cambio, pero que estén acompañadas con programas de financiamiento que faciliten ese proceso de transformación. Y sumado a ello, la necesidad del fortalecimiento institucional como un factor fundamental que habilita ese proceso de transformación. Y, por supuesto, que la inversión y el fortalecimiento institucional acompañado de modelos de negocio que vinculan al sector público y privado principalmente, pues esté acompañado de cambios en infraestructura que permita el adecuado funcionamiento de esos servicios. Y como un elemento súper importante, pues el cambio de la tecnología vehicular y la inclusión de tecnologías de información y comunicación como un elemento fundamental en esa transformación, simplemente para llevar a generar servicios y calidad en materia de transporte público urbano como un incentivo, repito, al cambio modal a sistemas de transporte en las ciudades más sustentables. En materia de políticas públicas y de financiamiento, pues sin duda tienen que vincularse a los diferentes niveles de gobierno y por eso, digamos, todo este tema de que la planeación de la movilidad urbana se ha vista como un tema que se asocia directamente a los temas de planeación urbana y ordenamiento del territorio a través de planes integrales de movilidad urbana sustentable, pero que definitivamente no es posible aplicar sin, digamos, esos programas de financiamiento y esto con el propósito de atender esa necesidad de movilidad que es un interés común de los ciudadanos, que se vea, digamos, su aplicación puntual en el contexto territorial, pero con una visión sistémica y organizada, buscando que la inversión tanto pública como privada pues tenga el mejor uso y genere los mejores beneficios sociales y simplemente pues además el aprendizaje de la articulación de grandes proyectos con la realidad y los contextos locales, trascendiendo un poco, digamos, los intereses de los gobiernos de turno frente a dejar proyectos que no tienen, digamos, una clara conectividad. Lo otro es entender que es necesario identificar roles dentro del marco de gobernanza que tengan un soporte normativo y jurídico. Ya mencionábamos la formulación de políticas, pero también roles en términos de quién regula, quién ejecuta, quién presta el servicio y cómo entender cada uno de estos roles, sus mecanismos de coordinación, pues generan un cambio importante en materia de un adecuado servicio de transporte público, generando pues modelos de negocio en los cuales puede haber por lo menos tres opciones: que los sistemas de transporte sean operados por entes públicos o que el Estado decida dar esa prestación del servicio a los privados o tener entes y dejarlos, digamos, libres en su operación o tener entes que controlan esa prestación de servicio operado por privados y eso implica en esos modelos de negocios modelos de asignación que generan requisitos para la prestación de servicio, adecuados esquemas de selección, condiciones claras para la prestación de servicio y, por supuesto, modelos de remuneración que son importantes en este cambio. Tarifas al usuario técnicamente calculadas que reflejen además los costos de operación del sistema y que incentiven la inclusión de tecnologías adecuadas para la prestación del servicio, infraestructuras exclusivas y adecuadas para la operación de los sistemas, tanto en corredores para las rutas que prestan los servicios, como en puntos terminales y de interconexión para la prestación del servicio, patios y talleres, que además generan un orden en la operación y el hecho de que también se evite
recorridos de kilómetros en vacío por parte del transporte público, que también son generadores de emisiones en este proceso de prestación del servicio. Pero esto sumado adicionalmente a generar las condiciones para que ciudadanos y ciudadanas puedan hacer uso de los sistemas a través de infraestructuras de espacio público, transporte público y ciclovialidades que conecten con los sistemas de transporte, y generando también, en el marco de esa interconectividad que genere el uso y cambio a modos más sustentables, las condiciones que permitan justamente de manera segura y adecuada registrar esos cambios modales. Ahora, la tecnología juega un papel importante para el manejo de la operación, en términos de cómo se monitorea la operación para que, digamos, la programación de los servicios, los puntos de parada y todos estos elementos que generan que en el proceso de operación del transporte público también se aporte a la reducción de emisiones, pues cuenten con elementos de monitoreo a través del posicionamiento geolocalizado de los vehículos, centros de control de la operación y control mismo, incluso, digamos, a través de controles más directos con apoyo humano para que, digamos, este proceso de gestión y control de la operación de los sistemas de transporte público sea más efectivo. Otros elementos de tecnología como los sistemas de recaudo son fundamentales también para evitar, digamos, tiempos de parada de los vehículos en los puntos de parada y algunos otros elementos que también son generadores de emisiones en el marco de la operación de los sistemas. Y como un punto fundamental, el hecho de contar con la incorporación de tecnologías eficientes para la operación y administración del transporte público, y esto sin duda mencionaba ha tenido pues toda una evolución. Arrancamos en los procesos de transformación con vehículos a diésel, con motores Euro 3, Euro 4, ya digamos la exigencia en materia de uso de vehículos con combustible diésel tienen que ser motores con tecnologías Euro 6, pero pues obviamente esto ya se está volviendo todo un tema en términos de la renovación de flota en los sistemas, entonces se empiezan a evaluar tecnologías que generen menores emisiones, como el gas para la operación de los vehículos. Es una tecnología que se ha, digamos, clasificado como una tecnología en transición, pero adicionalmente, pues empieza a darse este boom de cómo volver un poco al uso de la electricidad como una fuente energética que permita una mejor operación de los sistemas de transporte. Y aquí se empiezan a identificar en materia de ese cambio tecnológico, pues retos que involucran no solo la disposición de vehículos, sino también de las baterías, que se vuelve todo un tema de discusión, y de la infraestructura de carga que permita, digamos, facilitar la operación de estos sistemas, y eso empieza a involucrar también a otra serie de actores que cambian completamente la ecuación de la planeación, gestión, operación de los sistemas de transporte público, pero estos son temas que tienen que verse de manera integral, justamente para lograr sistemas de energía mejorados, sistemas de movilidad mejorados, y eso generando reducción de emisiones, acceso más equitativo y mejora en la calidad de vida. En materia de vehículos eléctricos, pues se presentan, digamos, un incremento en los porcentajes de ventas y de stock de vehículos eléctricos a nivel global. Latinoamérica empieza a tener un interés importante en ese cambio tecnológico, y por supuesto pues cada vez hay, digamos, un mayor interés no solo en vehículos eléctricos para uso privado, sino es principalmente en el transporte público. Aquí hay una imagen donde vemos cómo a nivel global se ha dado un poco esa implantación de autobuses eléctricos en las flotas de transporte público, e incluso híbridos, como también una tecnología que tuvo su momento como una tecnología de transición, pero pues que se empieza a ver mayor efectividad en la operación de transportes eléctricos, pero pues esto tiene retos de carácter institucional, de carácter cultural, un tema muy importante en materia de infraestructura para la operación de estos sistemas, que está relacionada con costos, el financiamiento, porque
digamos, son tecnologías que tienen unos costos más altos, pero pues que finalmente a lo largo de la operación pues se reducen también costos importantes de consumo de combustible, incluso de gastos de operación y mantenimiento, el tema de las baterías que se vuelve todo un reto y el hecho de que haya modelos de contratación que no contemplaban ese cambio tecnológico y ahí hay pues toda una revisión que implica que en materia de modelo de negocios para ese proceso de transición pues se tengan que ver por lo menos estos 4 elementos: componentes de inversión, fuentes de recursos, productos financieros y mecanismos de implementación que empiezan a vincular a diferentes sectores, pero sin duda, pues es claro que hay beneficios con la implantación de tecnología vehicular de eléctricos en los sistemas de transporte público que están relacionadas un poco con mitigar esos impactos que vimos en las imágenes iniciales de eliminar contaminantes, tanto de CO2 como contaminantes, otros contaminantes, reducción de ruido externo, reducción y vibración y ruido interno en los vehículos. Esto genera también una percepción de mejora en la calidad y, por supuesto, una mayor aceptación a los usuarios. Ahí, digamos, el éxito de poder avanzar en esta transición tecnológica, pues implica justamente superar esas barreras que se identifican principalmente asociados a costos y a las características tecnológicas, porque implica también unos procesos de aprendizaje importantes para avanzar en esto. Y aquí, digamos que es necesario justamente desde el punto de vista de la política pública, el reconocimiento del problema, la necesidad y entendimiento que, digamos, considerar estos cambios tecnológicos, pues generan unos impactos importantes que reducen esas externalidades negativas y lograr justamente alineación política a través de esas propuestas de política pública que incentiven ese cambio, que incentiven la inversión y que generen, ojalá, recursos de apoyo para poder hacer esa transición tecnológica. Y la implicación de diferentes actores, no solo de los operadores de transporte público, sino del liderazgo de las empresas de servicios públicos, de las autoridades, de los proveedores de infraestructura, de vehículos y, por supuesto, aquí digamos, en un círculo mucho más externo, la academia, los institutos de investigación y los organismos multilaterales como catalizadores justamente de ese cambio a través del aprendizaje, de compartir experiencias, de apoyar, digamos, el soporte técnico que se requiera para esto. En este sentido, hay algunas consideraciones en el marco de este cambio que se está dando de manera tan importante y es justamente nuevos actores entrando al ecosistema de transporte público, cambios en las formas de operar y contratar, innovación en tecnologías y se ve en algunos proyectos un apoyo importante del sector público. Y aquí nuevamente una imagen de cómo el tema de los autobuses eléctricos empieza a tener un importante desarrollo a nivel de las diferentes regiones y América Latina pues no es la excepción. Ya tenemos varias ciudades que tienen la implantación de vehículos eléctricos. En México se está renovando toda la flota del trolebús, por ejemplo, en la Ciudad de México. Hay vehículos eléctricos recientemente vinculados al sistema de Guadalajara y bueno, pues digamos todos los gobiernos están trabajando un poco en superar esas barreras que mencioné para poder, digamos, avanzar en ese propósito. Y en ese sentido, pues simplemente mencionar que es importante trabajar en el marco regulatorio, en acciones que incentiven, en generar, digamos, ese intercambio entre el sector público y el sector privado para entender cada vez más el mercado y lograr que se den, digamos, actualizaciones permanentes en tecnología e incluir a otros actores como los suministradores de energía como un factor importante en esta ecuación, porque pues hay que tener en cuenta que para efectos de los modelos de negocio, pues se empiezan a vincular no solo la provisión de flotas, sino temas de operación y mantenimiento, de suministro de energía, de estaciones de carga, que por supuesto tienen dos componentes claves para poder superar esto, que es el tema financiero y el tema legal. Ha habido algunos ejemplos recientes que han dejado aprendizajes importantes, como los proyectos de Santiago y de Bogotá principalmente, pero por supuesto ya entra
en otras ciudades que empiezan a hacer esta implantación y este cambio tecnológico, dejando aprendizajes muy importantes sobre todo el proceso de planeación, gestión, financiamiento, modelos de negocio, y repetía que en ese proceso de transición tecnológica, pues aparte de hablar de eléctricos, se empieza ya a incluir todo el tema de hidrógeno como una nueva opción en materia de suministro energético para la operación de transporte. Esto finalmente generando beneficios con todo este proceso de transformación que permite integrar a la población a los servicios urbanos, a la economía en general y a reducir la exclusión social, reducción de tiempos de viaje, incentivos para el cambio modal, reducción de la contaminación ambiental y la generación de recursos a partir de la venta, por ejemplo, de créditos de carbono. Hay ya varios ejemplos. De tal manera que, concluyendo, pues, la reducción de emisiones en el sector transporte se produce un poco en función de esos objetivos políticos de atención principalmente a mejor eficiencia en la calidad del servicio, generando de esta manera valor público, menor contaminación atmosférica, menor congestión urbana. Es fundamental que este elemento esté incluido en las políticas nacionales y de planificación, no solo de infraestructura, sino servicios de transporte para generar justamente este enfoque de bajo carbono. La adopción temprana de estos conceptos en la planificación de la infraestructura pues también es clave para generar y reducir externalidades en materia de infraestructura. Es necesario pues mejorar la calidad en los sistemas de transporte tanto público masivo como no motorizado, justamente para generar ese cambio modal. Se requiere aumentar pues, la infraestructura existente en este sentido. Los sistemas BRT han sido un ejemplo importante de inversión de bajo costo con alto impacto. Sin embargo, pues hay todavía algunas deficiencias en materia de gestión y fortalecimiento institucional. La intermodalidad es un criterio que tiene que tenerse cada vez más en cuenta para este proceso y pues como vimos en la última parte hay un gran potencial de inclusión de tecnologías para justamente aportar a ese cambio, a esa reducción de emisiones, pero superando los retos de carácter técnico y financiero. De tal manera que desde el sector transporte, pues la descarbonización es un reto y es importante tener en cuenta que deben existir elementos que integren justamente no solo las políticas del sector transporte, sino de energía, salud, ahora mucho más con este tema de la pandemia, cambio climático, desarrollo urbano, y se requiere, por supuesto, una visión mucho más clara de lo que es la planeación urbana vinculada a digamos, muy estrechamente con los sistemas de transporte, cambiar las formas de movilizarse y creo que también la pandemia nos deja lecciones importantes en este sentido y el aprovechamiento y uso de la energía. Digamos, con esto terminaría un poco mi reflexión y presentación acerca de este tema. Espero que haya sido de utilidad y pues queda atento a sus preguntas, observaciones o inquietudes. Muchas gracias. Sí, Fernando, sé que es mi obligación leer las preguntas del público, pero creo que hay una que es súper importante y creo que quiero aprovechar su último slide, su último acetato, para que nos cuente un poquito qué hace WRI y cuál es su función ahí en esta institución. Bien, nosotros somos una organización técnica de carácter global que, digamos, tiene tres focos de atención. Primero, la creación de conocimiento. Y en este sentido, la investigación hace parte importante como un soporte que ayude a, digamos, a nivel de la política global, de la política local, pero además de la política de los gobiernos subnacionales para generar esos cambios, pero siempre basado en evidencia y en datos científicos. Lo segundo, apoyar la implementación de proyectos desde el punto de vista técnico a partir de capacidad técnica con que cuenta la red, no solo a nivel de la oficina global, sino de las oficinas internacionales, que para el caso de América, pues tenemos oficinas en México, Colombia y Brasil. Para el caso de Asia y Europa, pues también pues hay oficinas. Eso nos pone, digamos, en una disponibilidad de conocimiento técnico que permite intercambio de experiencias, pero pues en el marco de nuestro proceso
de creación de conocimiento e investigación para soportar formulación de políticas y cambios en las políticas públicas. Segundo, apoyo a proyectos técnicos. Y tercero, creación de capacidades a partir justamente de esos aprendizajes. Y esto pues lo hacemos en asocio con líderes y tomadores de decisiones para poder justamente catalizar estos cambios tan importantes que se requieren a nivel global. Esto nos pone en la atención de retos que hemos identificado. Uno de ellos, como un reto, es el programa de ciudades, para el programa de clima, de bosques, de agua, de alimentos, identificados como los retos más importantes que se requieren atender a nivel global para generar un planeta mucho más amigable. De acuerdo con nuestros cálculos, el 92% del servicio todavía está en ese modelo de concesión que se conoce como el modelo hombre-camión. El modelo hombre-camión hace que, digamos, la unidad de negocio del prestador de servicios es el vehículo, de tal manera que este empresario individual del vehículo, pues tiene su vehículo, que es su medio de ingreso, y lo opera, no lo mantiene, y por supuesto no hay un modelo de negocio, un modelo empresarial que permita que se piense en una renovación vehicular. Tu pregunta es, ¿ha afectado esto? Claro que ha afectado. Si vemos un poco la edad vehicular de los vehículos de transporte público en México, hay vehículos que tienen hasta 30 o 35 años de uso y siguen operando. ¿Por qué no se da el proceso de transformación? Porque alguien tiene que invertir. Y lo que ha generado un poco que sea el cambio tecnológico ha sido la organización empresarial para la conformación o de operadores para los sistemas BRT, o de lo que se llama ahora la empresa ruta, que se ha implantado en algunas ciudades de México, y eso ha permitido de alguna manera que una organización empresarial más robusta garantice justamente la posibilidad de invertir hacia ese cambio tecnológico. Pero efectivamente el concesionamiento individual sin duda es uno de los elementos que retrasa la transición tecnológica en nuestros países. Ok, muchas gracias. Ahora me doy la palabra a mí mismo para hacerle la siguiente pregunta, que es una continuidad de esta pregunta anterior. Me pareció muy interesante en un acetato que mostró sobre la tarifa, la ecuación para definir la tarifa. Me gustaría que si pudiera explicar un poquito más esta ecuación y si la podía relacionar con el concepto de TCO, Total Cost of Ownership. Lo que busca el cálculo de una tarifa técnica es incluir en la tarifa los costos que implica la operación del transporte, y por eso se habla de una tarifa técnica y de una tarifa al usuario. Entonces aquí lo que implica es incluir el costo de los vehículos, el costo de los kilómetros recorridos, el costo del recaudo, el costo de lo que implica la gestión del sistema, es decir, obtener técnicamente cuánto implica movilizar un pasajero dependiendo del servicio que se presta. Eso es un poco de manera general, de tal manera que la tarifa técnica involucre todos los temas de inversión, operación, mantenimiento, y cuánto cuesta eso para cada pasajero como un elemento que sirva para fijar las tarifas a los usuarios. Normalmente, y especialmente, por ejemplo, en México, si uno hace cálculos de tarifa técnica, está muy por encima de lo que es la tarifa al usuario, porque aquí hay elementos que marcan de manera importante ese cálculo de tarifa técnica, como justamente los costos de los combustibles, los costos de los salarios y algunos otros elementos que empujan de manera importante el costo de esa tarifa técnica frente a las tarifas a los usuarios, que además tienen un impacto social muy importante, y con lo cual pues hay que hacer una combinación justamente de lo técnico con lo político para evaluar los impactos sociales. No sé si esto responde de alguna manera a tu pregunta, José. Sí, responde en forma general. Muchas gracias. Y más bien quiero aprovechar los últimos 3 minutos para darle otra oportunidad a las preguntas que planteó John Ramiro. Son muy técnicas, no sé si merezca la pena, porque Sí, le sí. veo un perfil
a Fernando muy de la globalidad. Sí, Y veo que son es muy correcto. enfocaditas, muy técnicas. Bueno, las planteo, José, gracias, pero así muy rápido. No me da pena Eh, decir, no sé. Fernando, no. Quería saber, Fernando, por ejemplo, si tenés indicadores que nos digas de todos esos elementos tan potentes que mostraste, como por ejemplo cambio en la infraestructura, cambio en tecnologías, cambio en calidad de combustibles, cómo han impactado, por ejemplo, los inventarios de emisiones de ciudades grandes en Latinoamérica. Esa es como una pregunta que quería saber. Gracias. No, mira, sin duda, digamos, hay indicadores relacionados con el número de pasajeros transportados, por ejemplo. Cómo incrementa el número de pasajeros transportados con sistemas más organizados. Otro indicador importante es cuántos de esos pasajeros dejan de usar el vehículo privado. Y ahí hay datos importantes como que el 20% de la población que usa estos sistemas de transporte público que han sido objetos de transformación deciden dejar su vehículo en casa y usar el transporte masivo. Ese es un dato importante. Ahora, en materia de reducción, por ejemplo, de siniestros derivados del transporte público, se tienen medidas de reducción hasta del 80% de la accidentalidad en corredores donde se ha implantado un sistema de operación más organizado. Y en materia de reducción de emisiones, por supuesto que la medida depende un poco de los factores mismos de operación, del número de kilómetros que tengan los corredores que se han transportado, del número de vehículos, de cómo está estructurada la operación, pero también dependiendo de cada sistema, justamente hay reducciones de emisiones importantes que incluso han sido objeto de venta en algunos proyectos para obtener recursos que permitan invertirse nuevamente en los sistemas de transporte. Excelente, muchísimas gracias, Fernando. Démosle la última oportunidad de pregunta a Antonio para cerrar la sesión. Sí, gracias. Bueno, mi pregunta era enfocada a, generalmente hemos observado que cuando nosotros hacemos renovaciones de flotilla en ciudades grandes, estos vehículos que son considerados ahora obsoletos o tecnologías viejas se pasan casi que en automático a ciudades más pequeñas o a pueblos. Quisiera saber cuál es su opinión al respecto sobre esta consecuencia que suele pasar y si es que hay alguna forma de controlar eso o tal vez de evitar que mucha tecnología obsoleta se pase a ciudades, entre comillas, menos importantes. Yo creo que ahí es importante ver modelos en los cuales, digamos, la inclusión y renovación de la flota vehicular ha condicionado a los operadores a lo que se llaman los procesos de chatarrización. Es decir, cómo la vinculación de un vehículo de alta capacidad está condicionado a que se destruyan esos vehículos de baja capacidad que ya han cumplido su vida útil y que son obsoletos. Ese ha sido como un mecanismo y una experiencia exitosa para incentivar justamente que esa flota pues deje de operar. Porque si es una mala práctica, un poco pasar el problema de lo que generan esas flotas viejas de menor capacidad a otras ciudades. Entonces yo diría que estos procesos de organización de los modelos de negocio, donde se incluyen los procesos de chatarrización como parte de las condiciones para vincular la flota nueva, son experiencias importantes que vale la pena retomar y aplicar pues, justamente en esos proyectos de transformación. Ok, excelente. Bueno, con esto damos por concluida nuestra sesión de hoy. Muchas gracias, Fernanda, por compartir con nosotros en relieve estas experiencias y excelente presentación.